¿Qué sucede a la gente que comete suicidio? El suicidio es el peor de los crímenes y terrible en sus resultados. H. P. Blavatsky, La llave de la teosofía. El más grande de todos los crímenes, el suicidio. El maestro Serapis Bey, Las cartas de los maestros de sabiduría. Los suicidas no están muertos sino solo han matado su tríada física. Los suicidas, quienes tontamente esperan escapar de la vida, se encuentran a sí mismos aún vivos. Tienen suficiente sufrimiento en reserva para ellos de esa misma vida. Su castigo está en la intensidad de la misma. El maestro Kodhomi, Las cartas de los maestros. Porque el suicidio no es una muerte natural sino una forma altamente antinatural de muerte autoinducida, la cual, aunque muy trágica y en muchas veces entendible y digna de toda nuestra compasión, es aún espiritualmente ilegal. El proceso es diferente de eso que aplica en el caso de una muerte ordinaria y de origen natural, la cual ha sido reseñada en el artículo La muerte y el más allá y también cuando morimos. El individuo que comete suicidio permanece completamente consciente, atrapado en cama loca, la atmósfera psíquica o astral rodeando y en cierta medida interpenetrando el plano físico. Capaz de ver y atestiguar todo lo que está pasando en la tierra con respecto a las situaciones y la gente de las cuales ellos se han separado a sí mismos. Y teniendo que permanecer ahí por la destinada duración de lo que hubiera sido su vida si no se hubieran quitado la vida. Por ejemplo, si la persona estaba destinada por su karma para vivir por 90 años en esa vida pero se mata a sí misma a la edad de 20 años, tendrán que permanecer en cama loca por 70 años y no tendrán ningún tipo de progreso hasta entonces. Ellos no son capaces de experimentar el proceso completo de la muerte y entrar en el estado de Devachan o cielo, hasta entonces. Al respecto de esto el maestro Kodhomi explicó en las cartas de los maestros que esa ola particular de vida evolución se debe llevar a cabo hasta el final. Ellos están verdaderamente atrapados y el sufrimiento causado por estar en ese estado es mucho peor que el sufrimiento del que intentaron escapar cuando estaban en la tierra. El hecho de tener que permanecer en la tierra por la entera duración restante de la vida que ellos hubieran estado destinados para vivir no es en ningún sentido una forma de castigo dictado por un alto poder o un ser divino. Es meramente debido al hecho que cada ser humano es compuesto por 7 partes o componentes, generalmente llamados los 7 principios en las enseñanzas de la teosofía, y las leyes inmutables de la naturaleza requieren que ellas se separen una por una de la manera correcta, el orden correcto, para que todo lo que proceda de forma natural y normalmente en el momento de la muerte y el más allá. La persona que muere de muerte natural lo hace porque sus principios han agotado su curso entero y duración destinada y, por su propia voluntad, dejaron de ser coherentes entre sí. Pero este no es obviamente el caso de la persona que se ha matado a sí misma, esa que ha tomado su propia vida. Ellos se encuentran a sí mismos tan vivos después, solo que ahora sin la cáscara externa del cuerpo físico y en un aún más estado atrapado que antes. A menudo lleno de remordimientos y anhelos de volver a contactar con la vida terrena, es relativamente fácil para ellos ya sea iniciar contacto con un medium o para un medium buscarlos a ellos. Pero esto es lo peor que ellos pudieran hacer, porque esto es espiritualmente ilegal para los individuos de reiniciar contacto con la vida que ellos deliberadamente han privado a sí mismos. Los maestros y Madame Blavatsky han enseñado que la víctima suicida que hace esto a menudo perderá su alma para siempre como resultado, cuando su término de vida natural llegue a su fin. Un obscuro destino también naturalmente esperará al medium que permitió y consintió que tales cosas sucedieran, porque ellos habrán creado un terrible karma para sí mismos. Al final del siglo XIX, cuando las enseñanzas de la teosofía fueron dadas al mundo, el concepto de las experiencias cercanas de muerte eran desconocidas. Es solo mucho más recientemente, y cada vez más en los últimos decenios, que el conocimiento y el estudio científico serio de este tipo de cosas se ha producido. Es interesante notar que la naturaleza y descripción de casi cada experiencia cercana de muerte en nuestros tiempos modernos están en perfecta armonía con las explicaciones y detalles proveídos por la teosofía.
Nos referimos aquí a la genuina y original teosofía, esa de H. P. Blavatsky, William Quan Judge y los maestros, y no esa de posteriores teosofistas tales como C. W. Leadbeater, Annie Besant, and Alice Bailey. Desde que sus explicaciones y enseñanzas con respecto a la muerte y el más allá son profundamente diferentes de aquellas de la teosofía original y no son apoyadas o validadas por la investigación contemporánea en las experiencias cercanas de muerte o otros fenómenos similares. Comparando las enseñanzas teosóficas acerca de las experiencias que esperan a el que comete suicidio, las cuales hemos descrito anteriormente, con lo que el Dr. Raymond Moody tiene que decir en su famoso y altamente prestigioso libro Vida después de la vida con respecto a las entrevistas que él condujo con gente que hubo tenido una experiencia cercana de muerte como resultado de un intento de suicidio del cual ellos ya sea sobrevivieron o fueron médicamente resucitados. Moody escribe: esas experiencias fueron uniformemente caracterizadas como desagradables. Como una mujer dijo, si tú dejas una alma atormentada aquí, tú serás una alma atormentada allá, también. En pocas palabras, informar que los conflictos que tenían antes de intentar suicidio estuvieron aún presentes cuando murieron, pero con complicaciones agregadas. En su estado incorpóreo ellos fueron incapaces de hacer algo acerca de sus problemas y ellos también tuvieron que ver las infortunadas consecuencias que resultaron de sus actos. Un hombre que estaba abatido por la muerte de su esposa se disparó un tiro, murió como resultado y fue resucitado. Él declara: no fui donde mi esposa estaba, fui a un lugar terrible, yo inmediatamente vi el error que cometí. Yo pensé, desearía que no lo hubiera hecho. Otros que experimentaron este desagradable estado limbo han remarcado que ellos tuvieron el sentimiento que ellos pudieran estar ahí por un largo tiempo. Este fue su castigo por romper las reglas, por tratar de liberarse prematuramente de lo que fue en efecto una misión, para cumplir un determinado propósito en la vida. En su subsecuente libro Reflexiones en la vida después de la vida, Moody dice: todas esas gentes están de acuerdo en un punto, ellos sintieron que sus intentos suicidas no resolvieron nada. Ellos encontraron que estuvieron envueltos, en el otro mundo, en exactamente los mismos problemas de los cuales ellos se hubieron estado tratando de desenredar a sí mismos a través del suicidio. Cualquier dificultad que ellos estuvieron tratando de alejarse estaba aún allí en el otro lado, sin resolver. Una persona mencionó estar atrapada en la situación que hubo provocado su intento de suicidio. Se repitió una vez y otra vez, como si fuera un ciclo. En el excelente libro de Sylvia Cranston, Reencarnación, un nuevo horizonte en ciencia, religión y sociedad, ella relata algunas de las observaciones y experiencias del psiquiatra estadounidense George Ritchie durante su propia experiencia cercana de muerte. Citamos aquí un pasaje particularmente relevante y trágico de ese libro, el cual incluye extractos del propio libro de Ritchie. De acuerdo al psiquiatra George Ritchie, uno de los peores destinos de un suicida es que después de la muerte él puede ver la miseria causada a otros por su acto de autodestrucción. Entre los lugares que el Dr. Ritchie fue llevado por su guía celestial durante su propia experiencia cercana de muerte estaba una casa donde un joven estaba siguiendo a un viejo de cuarto a cuarto. Lo siento, papá, él decía. No sabía lo que eso haría a mamá, no entendía, pero a través de Ritchie pude oír al joven claramente, era obvio que él estaba hablando a quien no podía hacerlo. El anciano estaba llevando una charola a un cuarto donde una anciana estaba sentada en la cama. Lo siento, papá, el joven dijo nuevamente. Lo siento, mamá. Interminablemente, una y otra vez a oídos que no podían oír. Desconcertado me volví hacia el brillo a mi lado. Pero aunque yo sentí su compasión fluir como un torrente dentro del cuarto ante nosotros, ningún entendimiento iluminó mi mente. Varias veces pausamos ante escenas similares. Un joven siguiendo una adolescente a través de los corredores de una escuela. Lo siento, Nancy. Entonces había una mujer de mediana edad rogando a un hombre canoso que la perdonara. Ritchie miró suplicante a su guía, ¿por qué ellos siguen hablando a la gente que no puede oírlos?
Entonces de la luz al lado mío vino el pensamiento, ellos son suicidas, encadenados a cada consecuencia de sus actos. Esta idea me sorprendió, y aún supe que ella vino de él, no de mí, porque yo ahora no vi más escenas como esas, como si las verdades que él estaba enseñando estaban siendo aprendidas. Por lo tanto, es muy oportuno que los maestros se refieren a las víctimas del suicidio como caminantes de la tierra. En su artículo El suicidio no es muerte, William Q. Judge, un colega cercano de H.P. Blavatsky y cofundador con ella de la Sociedad Teosófica, se expresó del asunto así. El destino del suicida es generalmente horrible. Él se ha cortado a sí mismo de su cuerpo al usar métodos mecánicos que afectan al cuerpo, pero que no pueden tocar al hombre verdadero. Él entonces es proyectado al mundo astral, porque él tiene que vivir en algún lado. Ahí la ley implacable, la cual actúa realmente por su bien, lo obliga a esperar hasta que pueda morir adecuadamente. Naturalmente él debe esperar, medio muerto, los meses o años los cuales, en el orden de la naturaleza, habrían rodado sobre él antes de que el cuerpo y el alma y espíritu se pudieran correctamente separar. Él se vuelve una sombra, él vive en el purgatorio, por así decirlo, llamado por los teósofos lugar de deseo y pasión o cama loca. Él existe en el reino astral enteramente, devorado por sus propios pensamientos. Continuamente repitiendo en pensamientos vividos el acto por el cual él trató de parar el peregrinaje de su vida, él al mismo tiempo ve la gente y el lugar que él dejó, pero no es capaz de comunicarse con alguien. La tasa de suicidio se ha incrementado dramáticamente en el siglo XXI y ha estado siempre en aumento desde alrededor de los 1950s o 1960s. La gente tuvo tanta o más habilidad de matarse a sí misma en los muchos siglos anteriores, pero no lo hicieron. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra jactanciosa civilización moderna en la cual la ciencia es el Dios del hombre, el materialismo y la sensualidad su credo, la televisión su Biblia parlante y el Internet su campo de juego? La verdadera espiritualidad no es fantasía o desilusión, como los científicos y ateístas quisieran que la gente creyera, es la revelación de hechos y realidades. La premisa fundacional básica de la teosofía es que la verdad existe y que hay aquellos que saben. H.P. Blavatsky supo exactamente de lo que hablaba, como también el señor Judge y los maestros del Oriente de cuales ellos fueron devotos alumnos y discípulos. La teosofía es para aquellos que la quieren, escribió Robert Crosby, un alumno y asociado del señor Judge y fundador de la Logia Unida de Teósofos. Sí, la verdad está aquí, la verdad para cada pregunta y la solución para cada problema que pudieras tener si tú estás dispuesto a recibirla. Nosotros dedicamos este artículo a todas aquellas preciosas almas quienes han ya decidido terminar sus propias vidas y a aquellas que están aún con nosotros pero luchando con pensamientos oscuros y depresivos y contemplando el suicidio. Que puedan todos ellos encontrar perfecta paz. Artículo tomado y traducido de Blavatsky Theosophy Group UK.